Hay una imagen que casi todo el mundo lleva en la cabeza sin haberla elegido conscientemente. Es la imagen de los primeros europeos, gente viviendo en cuevas, cazando mamuts, pintando bisontes en las paredes de Altamira. Y en esa imagen, casi universalmente, esas personas tienen la piel clara, piel blanca o casi blanca, piel de europeo. Esa imagen es falsa, no aproximadamente falsa, completamente falsa. La piel clara no ha existido en Europa durante la mayor parte de la historia humana en ese continente. Los primeros humanos modernos que cruzaron los Pirineos, que pintaron esas cuevas, que cazaron en las llanuras heladas del norte, tenían piel oscura, piel tan oscura como la de cualquier persona que hoy vive en el África subsahariana. Y así se mantuvieron, generación tras generación, durante decenas de miles de años. Lo que ahora llamamos piel blanca es, en términos evolutivos, una novedad casi ridículamente reciente, y la historia de cómo llegamos a saberlo comienza, de manera bastante improbable, con un mapa de la NASA. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa. Si estás escuchando esto esta noche, me gustaría saber desde dónde. Desde México, desde España, desde Argentina, desde Colombia, desde Chile, desde Venezuela, desde Perú o desde cualquier otro lugar del mundo donde alguien esté despierto, a esta hora con ganas de escuchar algo verdadero. Esto es para todos ustedes, en todo el mundo de habla hispana. Me alegra mucho que estén aquí. Y tengo una pregunta que quiero dejarles antes de empezar en serio. ¿Cuándo creen que los europeos se volvieron blancos? No les pido la respuesta correcta. Se las voy a dar esta noche. Les pido su intuición. Déjenla en los comentarios. Me interesa saber qué suposición llevan antes de que este relato les cambie algo. Si disfrutan de este tipo de historias y quieren más noches así, suscribirse es la mejor manera de no perderse nada. Y ahora, empecemos. Nina Jablonski llegó a Penn State en 1994. Era antropóloga, especializada en primates y evolución humana. Era meticulosa, curiosa, del tipo de persona que no descansa con una pregunta a medias. Y tenía una pregunta que llevaba años sin respuesta satisfactoria. ¿Por qué el color de piel humano varía tanto? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una persona de Senegal y una de Noruega? Entre alguien del Amazonas y alguien de Japón. Había respuestas circulando. Algunas hablaban de adaptación al frío, otras de selección sexual, otras vagamente de la evolución, pero ninguna era precisa. Ninguna tenía detrás un mecanismo concreto, verificable, que explicara la distribución global del color de piel con la lógica implacable que la evolución normalmente exige. Entonces, un día, Jablonski estaba trabajando con un conjunto de mapas de la NASA. Eran mapas de distribución de radiación ultravioleta, la cantidad de UV que llega a la superficie terrestre en cada parte del planeta, región por región, estación por estación. Los colores variaban desde el morado oscuro en las zonas ecuatoriales hasta el azul pálido en los polos. Puso ese mapa junto a otro, un mapa clásico de distribución del color de piel humano a nivel global. Los tonos más oscuros en el Ecuador, los más claros hacia los polos. Los dos mapas se miraron el uno al otro y eran casi idénticos, no aproximadamente correlacionados, casi perfectamente superpuestos. Jablonski lo miró durante un momento, luego lo volvió a mirar,
Luego escribió algo en sus notas que equivalía a: ¿cómo es posible que nadie haya mirado esto juntos antes? Porque la respuesta, de repente, parecía estar ahí, escrita en la geografía del planeta. El color de piel humano no era un accidente, no era estética, no era identidad cultural, era una respuesta a la radiación solar, tan precisa y tan global que la Tierra misma lo confirmaba desde el espacio. Pero la pregunta no terminaba ahí, porque si la correlación era tan perfecta y tan obvia, ¿por qué los europeos, que vivían en latitudes de baja UV, no habían aclarado su piel de inmediato al llegar al norte? ¿Por qué el proceso había sido tan lento? ¿Por qué, si mirabas el ADN antiguo de los europeos, seguías encontrando personas de piel oscura en ese continente miles de años después de su llegada? Esas preguntas eran el siguiente problema, y eran más complicadas que el primero. La imagen que creemos tener de nosotros mismos, de nuestros ancestros, de nuestro pasado, rara vez sobrevive intacta al encuentro con los datos. Hay una suposición que lleva siglos instalada en el imaginario europeo y por extensión en el imaginario de sus colonias, de sus herencias culturales, de sus descendientes en América, en Asia, en todo el mundo donde llegó esa imagen, y es que la piel blanca es antigua, que es la piel original de Europa, que los europeos siempre fueron blancos, que esa palidez viene del frío, del hielo, de siglos inmemoriales en el norte. La ciencia dice otra cosa. La ciencia dice que la mayor parte de los europeos tenían piel oscura hasta hace apenas 3 o 4 mil años, que incluso hace 10.000 años, cuando el hielo de la última glaciación apenas terminaba de retroceder, los humanos que habitaban lo que hoy es Gran Bretaña, España, Francia, Alemania, Luxemburgo, tenían piel oscura, piel que hoy llamaríamos subsahariana. Eso no es una opinión, es el resultado de décadas de análisis de ADN antiguo extraído de huesos, dientes y fragmentos de esqueleto encontrados en toda Europa. Es el resultado de leer, literalmente, los genes de personas que murieron hace miles de años y preguntar: ¿qué tono de piel tenías? Y la respuesta, una y otra vez, ha sido la misma, oscura. Piensa en esto un momento. Tú, ahora mismo, estás acostado, tal vez con una manta encima, tal vez con los ojos ya casi cerrados. Tus manos están sobre tu pecho, o bajo la almohada, o a un lado. Y tienen un color. Ese color tiene una historia que no empieza cuando naciste, ni cuando nacieron tus padres, ni siquiera cuando llegaron tus bisabuelos al país donde tú vives. Esa historia empieza mucho, mucho antes, en latitudes que quizás nunca has visitado, en climas que no puedes imaginar, en cuerpos que no se parecían al tuyo, pero que, de alguna manera, a través de 1000 generaciones de supervivencia, migración y azar, se convirtieron en tú. El color de piel más extendido en la historia de nuestra especie no es el blanco. Tampoco es exclusivamente el negro. Es el oscuro, el marrón profundo, el tono de alguien que vivió bajo el sol ecuatorial de África durante cientos de miles de años, antes de que ningún ancestro tuyo o mío considerara siquiera la posibilidad de moverse hacia el norte. Ese es el punto de partida. Todo lo demás es adaptación. Jablonski pasaría los siguientes años
construyendo la teoría que hoy lleva su nombre como coautora, la hipótesis vitamina D-folato. No era una teoría simple. Involucraba química, biología reproductiva, climatología, genética y geografía. Requería entender cómo la radiación UV afecta ciertas vitaminas en la sangre humana y qué le pasa al cuerpo cuando esas vitaminas desaparecen. Pero la pregunta de fondo era una sola, y era la misma de siempre. ¿Por qué algunos humanos son más oscuros y otros más claros? La respuesta empezaba a tomar forma, y era más extraña, más hermosa y más urgente de lo que nadie había imaginado. Hay algo que la ciencia todavía no puede responder del todo, y que vale la pena nombrar desde el principio. No sabemos con exactitud cuándo comenzó a variar la piel de los humanos modernos. Los fósiles no conservan pigmentación. Las células de melanina no duran millones de años. Podemos inferir, podemos modelar, podemos leer el ADN de personas muertas hace 10.000 años. Pero para ir más atrás, entramos en territorio de probabilidades y conjeturas razonables. Lo que sí sabemos es dónde termina la historia esta noche. Termina en tu piel, en el tono específico que tienes ahora mismo, en la oscuridad de tu habitación, leyendo esto o escuchándolo. Esa piel fue construida por un proceso que duró millones de años, y durante casi todo ese tiempo fue oscura. La historia de cómo cambió, dónde cambió, cuándo cambió, por qué y a qué costo, es lo que esta noche vamos a contar. La oscuridad detrás de tus párpados es tan antigua como la luz que alguna vez moldeó tu piel. Capítulo 2. La piel que no teníamos, la imagen de ese mapa, UV sobre color de piel superpuestos, sigue en el aire. Pero hay una pregunta más vieja que la de Jablonski, más vieja que cualquier mapa, que hay que responder primero. ¿De dónde vino la piel oscura? ¿Con qué empezamos? Porque no empezamos oscuros. Eso es lo primero que desafía la intuición y lo que hace que toda la historia que viene después tenga una forma diferente a la que esperabas. Hay algo que quizás nunca has pensado sobre los chimpancés. Debajo de su pelaje oscuro, ese manto denso de pelos negros que cubre casi todo su cuerpo, los chimpancés tienen piel pálida, no rosada exactamente, pero clara, sin melanina significativa. Si afeitaras a un chimpancé, encontrarías debajo una piel que en tono no sería muy diferente a la de una persona del norte de Europa. Esto no es un dato menor. Es, en realidad, uno de los puntos de partida más importantes de toda esta historia. Los chimpancés son nuestros parientes vivos más cercanos. El ancestro común que compartimos con ellos vivió hace entre 6 y 8 millones de años en África. Era un primate. Probablemente tenía pelaje. Y bajo ese pelaje, casi con certeza, tenía piel clara, tal como los chimpancés tienen hoy. Eso significa que la piel oscura no fue nuestro punto de partida. Fue una adquisición. La piel muy pigmentada, rica en melanina, oscura, esa piel que llevan las poblaciones humanas que han vivido durante miles de generaciones cerca del Ecuador, evolucionó. Fue construida por la selección natural a lo largo de cientos de miles de años. No era lo que teníamos, era lo que necesitábamos. Y para entender por qué la necesitábamos,
Primero tienes que entender lo que perdimos. Imagina que estás en la sabana africana, no la sabana de los documentales de hoy, con sus jeeps y sus teleobjetivos. La sabana de hace 1,5 millones de años, pastizales enormes, cielo blanco de calor al mediodía, una temperatura que en verano supera regularmente los 40 grados centígrados. La sombra escasea, el suelo irradia calor, el sol golpea desde arriba y rebota desde abajo. Hay un homínido de pie en ese paisaje. Quizás sea Homo ergaster, el antecesor directo de Homo erectus. Tiene una postura casi moderna, bípedo, con las piernas largas de alguien hecho para caminar y correr grandes distancias. Pero su cuerpo aún lleva, en parte, la herencia peluda de sus ancestros. No tanto pelo como un chimpancé, menos, pero lo suficiente para retener calor. El calor es el problema. El cerebro humano es extraordinariamente sensible a la temperatura. Unos pocos grados de más y las neuronas empiezan a fallar para cazar en la sabana, persiguiendo presas durante horas, en pleno mediodía cuando otros depredadores descansan. Los homínidos necesitaban un sistema de refrigeración que ningún otro primate había desarrollado. Sudar de manera masiva, a través de una piel desnuda que permitiera que ese sudor se evaporara con rapidez. El pelo tenía que desaparecer, y desapareció. Hace aproximadamente 1,2 millones de años. La evidencia genética sugiere que los ancestros del Homo sapiens habían perdido en gran medida la cobertura de pelo que protegía su piel. Pasaron a depender de millones de glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo. Se convirtieron en las criaturas más eficientes para sudar que la evolución había producido hasta entonces. Pero al desnudar la piel, quedó expuesta al sol ecuatorial, y bajo ese sol, sin la protección del pelaje, la piel pálida que había vivido cómodamente bajo el pelo durante millones de años, quedó vulnerable a algo que cambiaría todo: la radiación ultravioleta. No toda la radiación solar es igual. La luz visible, la que ves, es solo una fracción del espectro. Por encima de ella, invisible, está la radiación ultravioleta. La UV no la sientes como calor, no la ves, pero penetra la piel, llega hasta los vasos sanguíneos dérmicos, llega hasta el núcleo de las células, y ahí causa daño. El tipo de daño más conocido, el que produce cáncer de piel, no fue, según la evidencia más sólida, el principal motor evolutivo de la piel oscura. El cáncer de piel tiende a desarrollarse después de los años reproductivos. La selección natural actúa sobre lo que ocurre antes de la reproducción, durante la reproducción. El cáncer de piel, por dramático que sea, llega tarde en la vida para ser el factor decisivo. Lo que sí llega antes, lo que sí afecta directamente la capacidad de tener hijos, es algo más discreto. Algo que la ciencia tardó décadas en identificar correctamente. La melanina protege algo que resulta ser crítico para la vida reproductiva. Pero antes de llegar ahí, hay que entender de qué está hecha la melanina y cómo funciona. La melanina es un pigmento producido por células especializadas, llamadas melanocitos, que se ubican en la capa más profunda de la epidermis. Los melanocitos no son exclusivos de los humanos de piel oscura. Todas las personas, sin importar su tono de piel, tienen aproximadamente el mismo número de melanocitos. Lo que varía es cuánta melanina producen
y de qué tipo. Hay dos tipos principales: la eumelanina, de color marrón a negro, que es la que da oscuridad y protección solar, y la feomelanina, de color rojizo a amarillento, que protege mucho menos contra la UV y que predomina, por ejemplo, en las personas de cabello rojo. La eumelanina actúa como una pantalla física y química. Absorbe los fotones UV antes de que penetren más profundo. Los dispersa. Los convierte en calor inofensivo. Cuanta más eumelanina tiene tu piel, más eficiente es como escudo solar. Una persona con piel muy oscura puede pasar horas bajo el sol ecuatorial con una fracción del daño UV que recibiría una persona de piel muy clara. Eso era lo que los homínidos con piel desnuda necesitaban en la sabana africana. Y la selección no tardó en proveérselo. La evidencia genética sugiere que la piel oscura evolucionó hace aproximadamente 1,2 millones de años en los ancestros del género Homo. Este fue un cambio rápido en términos evolutivos. Bajo la presión brutal de la UV ecuatorial, los individuos con más melanina sobrevivían mejor, se reproducían más, transmitían esos genes a sus hijos. En unas pocas decenas de miles de generaciones, que suenan a mucho pero equivalen a un parpadeo en el tiempo geológico, la piel pálida de los ancestros peludos fue reemplazada por la piel oscura y protectora de los primeros Homo. Cuando el Homo sapiens anatómicamente moderno apareció en África hace unos 300.000 años, tenía piel oscura. La melanina ya era parte de su identidad biológica. El sol ecuatorial ya había esculpido esa respuesta durante cientos de miles de años. Esto es lo que tienes que llevarte de este capítulo, lo más importante. La piel oscura no es un rasgo ancestral pasivo, es una innovación evolutiva, es tecnología biológica refinada, es la respuesta de un linaje de primates a uno de los desafíos más brutales del ambiente africano. Cuando alguien sugiere que la piel más oscura es más primitiva, y hay quienes lo sugieren, directa o indirectamente, aunque la ciencia haga décadas que los desmintió, están diciendo exactamente lo contrario de lo que la evidencia muestra. La piel oscura es, en términos evolutivos, la más sofisticada, la que más tardó en desarrollarse, la que lleva más historia. La piel clara vendría después, mucho después. Hay un debate que vale la pena mencionar aquí y que la ciencia no ha cerrado del todo. El mecanismo principal de la selección de piel oscura, aquello que la melanina estaba protegiendo, ha sido debatido durante décadas. Durante mucho tiempo, la explicación más simple fue protección contra el cáncer de piel. Más melanina, menos cáncer, más años de vida, más reproducción. Pero hay investigadores, entre ellos la propia Jablonski, que argumentan que el cáncer de piel no puede ser el factor primario, porque los cánceres más letales suelen desarrollarse después de los 40 o 50 años, cuando la mayor parte de la reproducción ya ha ocurrido. Si el cáncer llega tarde, la selección natural no actúa sobre él con suficiente fuerza para producir un cambio tan universal y tan preciso como el que vemos. Otros investigadores responden que eso no es enteramente cierto, que algunos melanomas agresivos afectan a personas jóvenes y que la selección puede actuar incluso sobre efectos tardíos si son suficientemente severos. El debate no está cerrado, pero lo que Jablonski y Chaplin propusieron en el año 2000 como mecanismo primario,
la protección de algo mucho más fundamental que la piel misma. Es lo que la mayor parte de la comunidad científica considera hoy más convincente. Y ese mecanismo tiene que ver con algo que ocurre en los vasos sanguíneos bajo tu piel, con una vitamina que probablemente ya conoces, aunque no sabías que estaba en el centro de todo esto. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Hay una cosa que la ciencia aún no puede decirnos con certeza. Exactamente cuándo ocurrió la transición. Sabemos que fue hace aproximadamente 1,2 millones de años. Sabemos que fue rápida, en términos evolutivos, pero no tenemos el momento exacto. No tenemos el registro de ese primer individuo cuya piel, bajo el sol de la sabana, empezó a oscurecerse en sus descendientes. Quizás eso sea lo más apropiado. Algunas historias no tienen un primer día, solo tienen un proceso. Un largo proceso silencioso que nadie notó mientras ocurría y que solo podemos ver ahora mirando hacia atrás. Esa piel oscura, construida bajo el sol de África durante cientos de miles de años, tenía una razón de ser más urgente de lo que imaginamos, y lo que protegía no era simplemente la capa que la envolvía. Capítulo 3. Lo que el sol le hace a la sangre. Bajo esa piel oscura que tardó casi 1 millón de años en construirse, hay vasos sanguíneos. Hay sangre moviéndose, y en esa sangre, en cantidades pequeñas pero absolutamente esenciales, hay una molécula llamada folato. El folato es otra palabra para la vitamina B9. La conoces quizás por otro nombre, ácido fólico. El suplemento que los médicos recomiendan a las mujeres embarazadas. El que aparece en casi todas las vitaminas prenatales del mundo. Quizás nunca te preguntaste por qué es tan importante. Esta noche lo sabrás. Y cuando lo sepas, vas a entender que esa pequeña pastilla que tu médico recomienda en el embarazo es, literalmente, la respuesta humana moderna a la misma amenaza que moldeó la piel de nuestra especie durante 1 millón de años. En 1978, en un laboratorio de Boston, dos investigadores llamados Roger Branda y John Eaton hicieron un experimento que en apariencia era simple. Tomaron muestras de sangre humana, las pusieron en recipientes de vidrio y las expusieron a radiación ultravioleta, del mismo tipo y en cantidades similares a las que una persona recibiría durante 1 hora de sol moderado al mediodía en una latitud tropical. Luego midieron los niveles de folato en esa sangre. Los niveles habían caído drásticamente. En cuestión de horas, la UV había destruido una parte sustancial del folato presente en las muestras. No lo había dañado levemente, lo había degradado de manera significativa, con la eficiencia silenciosa de la fotoquímica. Branda y Eaton publicaron sus resultados. En ese momento, nadie en el campo de la evolución humana conectó inmediatamente ese hallazgo con el color de piel. El experimento era importante, pero su relevancia más amplia esperaría décadas. Fue Nina Jablonski quien, revisando la literatura en los años 90, llegó a ese paper y entendió lo que significaba a escala evolutiva. Si la UV destruye el folato en la sangre, y si la piel es lo que filtra la UV antes de que llegue a los vasos sanguíneos, entonces la melanina no solo protege la piel, protege el folato. Y el folato es una de las moléculas más importantes que tu cuerpo produce para mantener la vida.
El folato es esencial para la síntesis del ADN, no para una función auxiliar o de apoyo, para la fabricación del material genético mismo. Cada vez que una célula se divide, y esto ocurre miles de millones de veces a lo largo de una vida, necesita construir nuevas cadenas de ADN. El folato es parte indispensable de ese proceso. Cuando el folato escasea, los errores en la replicación del ADN se vuelven más frecuentes. Las células se dividen con instrucciones incompletas o equivocadas. Los tejidos en rápida división, los que más lo resienten, son exactamente los que más lo necesitan. Y ningún tejido del cuerpo humano se divide tan rápidamente, tan precisamente, con tan poco margen de error, como el sistema nervioso de un embrión en sus primeras semanas de desarrollo. Piénsalo así. En las primeras 4 semanas de un embarazo, cuando muchas personas ni siquiera saben que están embarazadas, el tubo neural del embrión, la estructura que se convertirá en el cerebro y la médula espinal, se está formando. Es un proceso que ocurre en cuestión de días y requiere que el folato esté disponible en las cantidades correctas, en el momento exacto. Si el folato es insuficiente durante esas semanas críticas, el tubo neural puede no cerrarse completamente. El resultado son defectos del tubo neural, espina bífida, anencefalia, condiciones que en muchos casos son incompatibles con la vida o que producen discapacidades severas. Esto no es teoría. Es una de las relaciones más bien documentadas en medicina. Folato bajo en el primer trimestre de embarazo igual a riesgo elevado de defectos del tubo neural. Por eso los médicos de todo el mundo recomiendan ácido fólico desde antes de la concepción. Por eso esa pastilla existe. Ahora ponla en contexto evolutivo. Imagina a una mujer que vive hace 500.000 años en la sabana africana. La UPV es intensa. Su piel, gracias a la melanina, bloquea gran parte de esa radiación antes de que llegue a sus vasos sanguíneos. Sus niveles de folato se mantienen estables. Cuando queda embarazada, el tubo neural de su embrión se cierra correctamente. Tiene un hijo. Ese hijo crece, transmite sus genes, incluyendo los genes para producir mucha melanina. Ahora imagina a otra mujer, en el mismo lugar y el mismo tiempo, con piel más clara, menos melanina. La UVB penetra más profundo, el folato en su sangre se degrada más rápido. Sus niveles de esta vitamina crítica son más bajos. Sus embarazos tienen mayor riesgo de terminar en defectos del tubo neural. Tiene menos hijos que lleguen a la edad reproductiva. Sus genes, incluyendo los de menor producción de melanina, se transmiten con menos frecuencia. Generación tras generación, en latitudes de alta UV, o la selección natural empuja hacia más melanina, no porque sea bonita, no porque marque identidad, sino porque protege el folato, porque mantiene la fertilidad, porque permite que los hijos nazcan completos. Pero el folato no es solo importante para las embarazadas. Hay otro efecto de su degradación que Jablonski identificó como igualmente significativo: la movilidad del esperma. Los espermatozoides requieren folato para su producción y funcionamiento normal. Hay evidencia de que niveles bajos de folato reducen la motilidad espermática, la capacidad de los espermatozoides de nadar eficazmente hacia el óvulo. Un macho con niveles de folato crónicamente bajos tiene una fertilidad comprometida.
incluso si parece perfectamente sano en todos los demás aspectos. Esto significa que la degradación de folato por UV no afecta solo a las mujeres embarazadas. Afecta la fertilidad masculina también. Afecta a todos. La piel oscura, bajo el sol ecuatorial, protege la fertilidad de la especie. Eso es lo que la melanina hacía. Eso es lo que la melanina sigue haciendo. La pregunta que sigue es inevitable. Si la piel oscura protege algo tan fundamental como la fertilidad, ¿por qué alguna vez se aclaró? ¿Por qué la evolución se dio esa protección? La respuesta tiene dos partes. La primera es que hay algo igualmente fundamental que la piel oscura puede obstaculizar. Algo que también es esencial para la vida, para los huesos, para el sistema inmunológico, para el parto sin complicaciones. Algo que la piel necesita fabricar y que no puede fabricar si tiene demasiada melanina, bloqueando la UV. Se llama vitamina D y es la otra mitad del equilibrio. La vitamina D3 se sintetiza en la piel cuando la radiación UVB alcanza el colesterol presente en las células de la epidermis y lo convierte. No puedes comerla en cantidades suficientes si tu dieta no es específicamente rica en ciertos alimentos. En condiciones normales, para la mayor parte de la historia humana, la piel era la fábrica principal de vitamina D. La vitamina D es esencial para absorber el calcio de los alimentos. Sin vitamina D, el calcio pasa por el intestino sin ser absorbido. Los huesos no se mineralizan correctamente. Los niños desarrollan raquitismo, huesos blandos, piernas arqueadas, cráneos deformados. Y en las mujeres, el raquitismo tiene una consecuencia que es, en términos reproductivos, catastrófica. Deforma la pelvis. Una pelvis deformada por raquitismo hace el parto imposible o extremadamente peligroso. En los tiempos anteriores a la cirugía moderna, un parto imposible era con frecuencia mortal para la madre y para el bebé. Así que tenemos este equilibrio perfecto y brutal. Demasiada UV sin protección de melanina, degradación de folato, defectos del tubo neural, infertilidad, muy poca UV porque la melanina bloquea demasiado flecha, deficiencia de vitamina D, flecha raquitismo, pelvis deformada, parto mortal. En el Ecuador con UPU intensa, el problema es el primero, la solución, más melanina. En el norte, con UV escasa, el problema es el segundo, la solución, menos melanina. La distribución global del color de piel que Jablonski vio superpuesta al mapa de UV de la NASA no era accidental. Era la solución de un problema de optimización que la evolución había estado resolviendo durante cientos de miles de años. Región por región, generación por generación. Oscuro donde el sol es más intenso, claro donde el sol es más débil, con el gradiente exacto que maximiza la supervivencia y la fertilidad en cada latitud. Es una de las soluciones más elegantes que la selección natural ha producido en nuestra especie. Y sin embargo, tardó mucho más en manifestarse en Europa de lo que cualquiera hubiera esperado. Porque hay una variable que Jablonski y Chaplin tardaron en integrar completamente en su modelo: la dieta. Si comes suficiente vitamina D, si comes pescado, carne, hígado, alimentos ricos en esa vitamina, puedes vivir en el norte sin producirla en tu piel.
Tu biología puede tolerar tener piel oscura en latitudes donde la piel oscura debería ser desventajosa, porque estás compensando por la boca lo que no produces por la piel. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante decenas de miles de años en Europa. Los primeros humanos que llegaron a ese continente tenían piel oscura y la mantuvieron porque comían lo que necesitaban: pescado, caza, órganos animales, una dieta rica en vitamina D que hacía que la presión de selección sobre el color de piel fuera, por el momento, menos urgente. El blanqueamiento esperaba algo que cambiaría la dieta de manera radical y permanente. Esperaba la agricultura. Hay algo que la ciencia todavía no puede precisar con exactitud: la velocidad exacta a la que el folato se degrada bajo condiciones reales de exposición solar en humanos vivos, comparada con los experimentos de laboratorio de Branda y Eaton. Los estudios in vitro son convincentes, pero la biología real tiene mecanismos de compensación que no siempre se replican en un tubo de ensayo. Lo que sí sabemos es que la correlación entre UV, melanina, folato y resultados reproductivos es lo suficientemente robusta como para que la mayor parte de la comunidad científica la acepte como mecanismo principal. No es la única hipótesis, es la más fuerte que tenemos. Piensa ahora en la pastilla de ácido fólico que tal vez has tomado, o que has recomendado a alguien, o que tu médico mencionó en algún momento. Esa pastilla existe porque el cuerpo humano moderno, que come procesados, que pasa sus días bajo luz artificial, o que vive lejos del ecuador donde la UVA es intensa, ya no obtiene el folato de la manera en que sus ancestros lo obtenían, ni lo protege de la manera en que su piel oscura lo protegía. La farmacología moderna está compensando, en pastillas, una adaptación que tardó 1.000.000 de años en construirse. Eso, si lo piensas bien, es bastante extraordinario. La vitamina en esa pastilla blanca es la misma historia que la piel oscura de la sabana, solo que empaquetada de diferente manera. Capítulo 4. El problema del invierno, la pastilla de ácido fólico, el escudo de la melanina, la lógica perfecta del equilibrio solar en el Ecuador. Y luego, el norte. El norte cambia todo. Cierra los ojos y trasládate a lo que hoy es el norte de Alemania. No en invierno todavía. En el equinoccio de otoño, cuando el cambio empieza a sentirse. El sol lleva semanas bajando más rápido en el horizonte. Por las mañanas, cuando sales al campo, el aire tiene esa consistencia húmeda que anuncia que los meses siguientes serán oscuros. Son las 9 de la mañana. El sol está apenas a 20 grados sobre el horizonte. Eso importa, aunque no lo sepas. A esa inclinación, la radiación UVB, la que activa la síntesis de vitamina D en la piel, llega a la superficie terrestre con una fracción de la intensidad que tiene en el ecuador. Parte de ella es absorbida por la atmósfera durante el largo ángulo de trayectoria. Lo que llega no es suficiente para producir vitamina D en piel oscura. En invierno, entre noviembre y febrero en esas latitudes, la UVB es tan baja que prácticamente no llega. Ninguna cantidad de exposición solar produce vitamina D. La oscuridad metabólica dura meses. Estás de pie en ese campo en el año 5000 antes de nuestra era. Eres un agricultor neolítico. Llevas 2 inviernos comiendo principalmente trigo, lentejas, cebada.
Tu dieta ha cambiado radicalmente respecto a la de tus abuelos, que cazaban y pescaban. Comes bien, en términos calóricos, pero ya no comes hígado de alce con la regularidad de antes. Ya no comes tanto pescado de río. Ya no obtienes la vitamina D que esos alimentos contenían. Tu piel es oscura. Tu melanina bloquea la mayor parte de la escasa UV que llega en estos meses grises. Y tu cuerpo silenciosamente comienza a procesar las reservas de vitamina D que acumuló durante el verano. Esas reservas, en un invierno largo, pueden no alcanzar. La deficiencia de vitamina D tiene síntomas que tardan en aparecer. No te duele de inmediato, no te falta el aliento, no hace que te despiertes en la noche con alarma. Te debilita despacio. Los huesos absorben menos calcio, se vuelven menos densos. En adultos, esto lleva a osteomalacia, huesos que duelen al cargarte, que se fracturan con impactos que antes no habrían importado. En niños, cuyo esqueleto está todavía formándose, el efecto es más dramático, raquitismo. Las piernas se arquean bajo el peso del cuerpo. La cabeza tiene una forma ligeramente diferente. Los costados del tórax presentan protuberancias irregulares, donde el cartílago no se calcificó bien. Y en mujeres, como ya mencionamos, la pelvis. La pelvis que se forma bajo deficiencia crónica de vitamina D no tiene las dimensiones que el parto humano, ya de por sí complicado por nuestro cerebro grande, necesita. El parto se vuelve más peligroso. La mortalidad materna sube. Esto es la selección natural en acción, sin anestesia. Ahora la pregunta crucial: ¿por qué los primeros humanos en Europa, que llegaron hace unos 40.000 años, no aclararon su piel de inmediato? La respuesta, como ya insinuamos al final del capítulo anterior, es la dieta. Los cazadores-recolectores que habitaron Europa durante el Paleolítico y el Mesolítico, durante las decenas de miles de años que siguieron a la llegada de los primeros humanos modernos al continente, no eran agricultores. Comían carne, pescado de río y de mar, hígado, riñones, tuétano. Todos estos alimentos son naturalmente ricos en vitamina D. Con esa dieta no necesitaban producirla en la piel. La obtenían directamente de lo que comían. La presión de selección sobre el color de piel era menor. La melanina oscura seguía protegiendo el folato y la dieta compensaba la falta de producción cutánea de vitamina D. El equilibrio era precario pero funcional, y así se mantuvo durante aproximadamente 30.000 años. Hay aquí un detalle que merece ser nombrado explícitamente, porque es contraintuitivo y es importante. La correlación entre latitud y color de piel no es tan perfecta como el mapa de Jablonski podría sugerir a primera vista. Hay poblaciones que viven en latitudes muy altas y mantienen piel oscura. Los inuit del Ártico, por ejemplo, tienen piel significativamente más oscura de lo que su latitud sugeriría. ¿Por qué? Dieta. Los inuit comen cantidades masivas de pescado y mamíferos marinos, alimentos extraordinariamente ricos en vitamina D. Su cuerpo no necesita fabricarla en la piel porque la ingiere directamente. La presión de selección para aclarar la piel nunca fue suficientemente fuerte. Los paleolíticos europeos estaban en una situación similar. La diferencia fue que su dieta cambió. Hace aproximadamente 10.000 años, en el creciente fértil de lo que hoy es el Medio Oriente y Anatolia, la actual Turquía, grupos humanos comenzaron a hacer algo que ningún homínido
había hecho en serio antes: sembrar, guardar semillas, volver al mismo sitio año tras año para cosechar lo que habían plantado. La revolución agrícola no fue un evento súbito, fue un proceso de miles de años, pero su dirección era clara. Los humanos pasaban de obtener su comida de donde la encontraban a producirla donde vivían. La agricultura llegó a Europa en oleadas, llevada por los agricultores que emigraban desde Anatolia hacia el norte y el oeste. Alrededor del año 7000 antes de nuestra era, los primeros agricultores neolíticos cruzaban los Balcanes. Para el año 5000 habían llegado al centro y norte de Europa, y con ellos llegó la dieta de cereales, el trigo, la cebada, el centeno, nutritivos, almacenables, capaces de alimentar a comunidades que se quedaban en un lugar, pero casi completamente carentes de vitamina D. Los agricultores neolíticos del norte de Europa, con su dieta nueva y sus pieles todavía oscuras, entraron en un nuevo equilibrio, o más bien, en un desequilibrio. Inviernos largos, poca UV, dieta sin vitamina D, piel oscura que bloqueaba lo poco que había. La selección natural, que había estado esperando pacientemente, empezó a actuar con una urgencia que no había tenido antes. Los individuos con piel levemente más clara tenían una ventaja, que no dramática al principio, unos pocos puntos porcentuales de diferencia en la producción de vitamina D, pero en latitudes extremas, en comunidades que pasaban meses sin sol, en dietas que ya no compensaban con vitamina D de los alimentos, esos pocos puntos porcentuales importaban. Sus huesos eran un poco más densos, sus hijos tenían un poco menos de riesgo de raquitismo, sus partos eran un poco menos peligrosos. Sus hijas llegaban a la adultez con pelvis un poco mejor formadas. Generación tras generación, la selección favorecía la menor producción de melanina, no de manera dramática, no de golpe, pero consistentemente, persistentemente. En 10.000 o 20.000 años, que es cuánto tarda la selección natural en cambiar significativamente el color de piel de una población, la diferencia podía volverse enorme. Pero la agricultura sola no explica todo. El registro del ADN antiguo muestra que la piel clara se extendió por Europa de manera especialmente rápida hace entre 4.000 y 6.000 años, un período que coincide no solo con la expansión agrícola neolítica, sino con otro evento genético masivo: la llegada de los pastores de las estepas. Eso lo veremos en su momento. Por ahora, quédate con el mecanismo central. La agricultura cambió la dieta. La dieta cambió la presión evolutiva. La presión evolutiva cambió la piel. No de inmediato, y no de un día para otro, pero con una lógica tan implacable como la que produce el ámbar de los insectos atrapados en resina, lenta, inexorable y al final transformadora. Hay algo quietamente irónico en todo esto, si te permites verlo. La misma revolución que hizo posible las ciudades, la escritura, el comercio, la civilización, la agricultura, fue también la que sometió a los humanos del norte a una nueva presión biológica que sus cuerpos no estaban preparados para enfrentar. La civilización, en cierta medida, creó la necesidad de la piel blanca. No es exactamente la narrativa que aparece en los libros de historia. Piénsalo en términos de lo que tú vives ahora. Si trabajas en una oficina, si pasas la mayor parte de tus horas bajo luz artificial,
Si tu dieta no incluye pescado graso varias veces a la semana. Si vives en una ciudad del norte o incluso en una ciudad latinoamericana donde el smog y los edificios reducen tu exposición solar, es muy posible que tus niveles de vitamina D sean más bajos de lo que tu cuerpo necesita. La misma presión que blanqueó a los europeos hace 8000 años está actuando sobre ti en tiempo real, aunque de manera silenciosa. La diferencia es que ahora tenemos pastillas y que el proceso que en la prehistoria tardaba miles de generaciones en responder, en tu vida individual no tiene tiempo de resolverse evolutivamente. Tu médico es el sustituto de lo que la evolución no alcanza a hacer en una sola vida. El sueño en estas latitudes frías tiene su propio peso. Los cuerpos se enfrían, se ralentizan, buscan el calor de los demás y el calor de las mantas. Los párpados caen con la gravedad del invierno. El día es corto, la noche es larga, y en esa oscuridad que lleva siglos acumulándose, una pregunta quedó dormida durante mucho tiempo antes de que alguien la respondiera con ADN antiguo y laboratorios de genética. ¿Cómo eran, en realidad, las personas que habitaron Europa antes de que se volvieran blancas? La respuesta esperaba en los huesos de alguien que llevaba 7000 años enterrado en los bosques de lo que hoy es España, con piel oscura, ojos claros y un secreto que nadie estaba buscando todavía. Capítulo 5. Los cazadores de ojos azules. Ese hombre que esperaba en los bosques del norte de España durante 7000 años terminó siendo encontrado por un equipo de investigadores que no sabía muy bien lo que estaba a punto de descubrir. O más exactamente, sabían que estaban encontrando restos humanos antiguos. Lo que no sabían era que esos restos iban a reescribir la imagen visual que Europa tenía de sí misma. El yacimiento de La Braña está en el municipio de Valdelugueros, en la provincia de León, un lugar de montaña, de bosques de haya y roble, de ríos fríos y nieblas bajas. En el año 2006, los arqueólogos encontraron allí los restos de 2 individuos del Mesolítico. El primero de ellos, apodado La Braña I, estaba extraordinariamente bien conservado para ser un esqueleto de 7000 años de antigüedad. La extracción de ADN de esos huesos fue un trabajo delicado y largo. Los resultados se publicaron en enero del año 2014 en la revista Nature. Y lo que dijeron fue esto. La Braña I tenía piel oscura, cabello oscuro, ojos claros, probablemente azules o verdes. Vivió en lo que hoy es España. Comía carne de ciervo, jabalí y plantas silvestres. Dormía en cuevas o bajo abrigos rocosos. Conocía esos bosques mejor que cualquier persona viva hoy los conoce. Era un europeo en todo el sentido de la palabra. Llevaba generaciones en ese lugar y tenía piel oscura. Esa combinación, piel oscura, ojos azules, nos parece rara hoy porque estamos acostumbrados a pensar que esas características van separadas. Ojos azules van con piel clara, pelo rubio. Piel oscura va con ojos oscuros. Es la paleta que el presente nos ha enseñado. Pero los genes que controlan el color de ojos y los que controlan el color de piel son, en gran medida, independientes entre sí. No necesitan moverse juntos. Pueden combinarse de maneras que hoy consideramos inusuales, porque las poblaciones que tenían esas combinaciones ya no existen, o existen solo en fragmentos genéticos mezclados en los europeos de hoy. La Braña I no era una anomalía, era el estándar.
En ese mismo año, 2014, se publicaron los resultados genéticos del hombre de Lochbourg, un cazador-recolector encontrado en 1935 en las cuevas de Mullertal, en Luxemburgo. Había vivido hace 8.000 años. Mismo perfil, piel oscura, ojos probablemente azules o intermedios. Y antes de esos dos, ya existía en la literatura científica el análisis de la braña 2, menos completo, y de Stuttgart, un individuo del Neolítico que mostraba un perfil distinto, indicando que algo había cambiado entre los cazadores-recolectores y los primeros agricultores. El patrón era claro: los cazadores-recolectores del occidente europeo, los que habitaron este continente desde el final de la última glaciación hasta la llegada de la agricultura neolítica, tenían piel oscura de manera consistente. No todos, no absolutamente todos, los individuos del norte extremo, Escandinavia y las regiones circumpolares parecen haber aclarado antes. Las presiones de selección allí eran más extremas, pero en el centro y occidente del continente, la norma era la piel oscura. Esto genera una pregunta que vale la pena hacer en voz alta. ¿Cuándo exactamente comenzó el proceso de aclaración? La evidencia genética apunta a que la presión de selección para la piel clara se intensificó hace entre 6.000 y 8.000 años, y que los alelos, las variantes genéticas responsables de la piel clara, se extendieron por Europa